Amigos y amigas de la República, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Fuerte y Claro. Quiero empezar pidiéndoles, por favor, que si se conectan con nosotros como cada mañana, si están con su cafecito, con el tamal, con el pancito, con el emoliente, con lo que sea que estén acompañando esta media mañana, nos den like y suscribirse para así poder llegar a más personas. ¿Cómo está mi switcher el día de hoy? ¿Presentes por allí? Hola Manu, ¿cómo estás? Por aquí ya estamos todos listos. Refuerzo lo que dices, por favor, denos like, compartir, comenten, vamos a leer comentarios hoy día, cuéntenos de qué vamos a hablar. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, Manu, para que también la gente pueda estar al tanto, dejar sus preguntas también, contarnos qué les parece el tema del día. Sí, así es. Bueno, hoy vamos a empezar hablando sobre un tema coyuntural que tiene que ver con una herida que aún no cierra porque no hay justicia, no hay verdad, no hay reparación, sobre lo que sucedió en Ayacucho el 15 de diciembre hace ya 3 años. Después de hablar un poco sobre eso, que tiene que ver con el momento actual en el que el presidente José Gerí se encuentra en Ayacucho y cómo se han anunciado ya una serie de manifestaciones organizadas por víctimas y deudos. Además de hablar de eso, hoy vamos a tener a la defensa de Martín Vizcarra, ya que ha procedido por fin la apelación que habían presentado hace ya algunos días para analizar junto a él qué es lo que se viene en el caso de Vizcarra. Se estaría pidiendo, entonces esto va a pasar a sala de apelaciones y analizar los posibles escenarios. ¿Qué va a pasar? ¿Va a poder salir de prisión mientras se resuelve esta apelación? ¿Va a poder anularse el caso? ¿Se va a pedir una anulación? Vamos a ver un poco sobre esto en breves minutos, pero primero comencemos hablando de lo que te decía al inicio, Vale. Se han conmemorado hace algunos días 3 años desde que ocurrió la masacre de Ayacucho. 10 civiles fueron brutalmente asesinados, entre ellos un menor de edad, y más de 60 personas resultaron heridas, muchas de ellas con impactos de bala. Al día de hoy, estando 2025, el juicio ha avanzado sumamente lento. Pese a que hay imputados por fiscalía dentro de altos mandos y también militares que habían realizado disparos directos siguiendo órdenes, recién este año se han hecho diligencias importantes como la reconstrucción de los hechos, recién 2025. La familia siente, por supuesto, además mucho temor con iniciativas legales que se han estado gestando desde el Congreso que buscan darle amnistía, sellar el pacto de impunidad para perdonar aquello que diversas organizaciones y organismos de derechos humanos como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, ya han calificado como un abuso de la fuerza, un uso excesivo, desproporcionado e innecesario de la fuerza militar que terminó en esta desgracia, en la crueldad de que 10 ciudadanos que salieron a ejercer su legítimo derecho a la protesta resultaran asesinados. Para conversar sobre esto, hoy nos acompaña Adrián Sarria, quien es reportero, periodista aquí de la República y quien es además, casi diría Adrián, representante de la región. Has estado poco tiempo en Ayacucho, eres ayacuchano. Sí, Entonces, bueno, más que nadie conoces el caso porque lamentablemente lo has tenido que seguir de muy cerca. sí, Manuela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, es una herida abierta, ¿no? Que se une a otras heridas que ya tiene Ayacucho, porque lo conversaba yo en estos días que se ha conmemorado precisamente el lunes, el 15 de diciembre, 3 años ya, con Adelina García, que perdió a su esposo porque fue desaparecido en el año 86, y ella hacía pues un análisis o una reflexión que me decía, parece que vivimos en una espiral de violencia, ¿no? Y que Ayacucho tuvo en aquella época la creación de La Flor de la Retama, esa canción emblemática fue por una matanza de estudiantes en Huanta, años después el conflicto armado y ahora la herida abierta de los 10 fallecidos el 15 de diciembre de Claro, 2022. son poblaciones no solo olvidadas, sino reestigmatizadas, Sí. porque sobre todo la población ayacuchana ha sido una de las que más ha sido tildada de terrorista, de revoltosa, cuando fue una de las regiones más golpeadas por la época del terrorismo. Lo Sí. sufrió en carne propia. Al día de hoy, familias que tienen, como este caso que tú has dado, personas desaparecidas y que sienten la historia repetirse y el mismo pacto de la impunidad.
Encabezando ese pacto de impunidad, podría decirse que hoy se encuentra el actual presidente José Gerí, quien hoy está en Ayacucho por temas de su agenda presidencial y que, por lo que nos han informado algunas fotografías que tú lograste enviar a la República, está sumamente resguardado ante lo que ha sido el aviso de las víctimas de que van a protestar y que van a acudir al lugar donde está José Gerí para exigirle justicia. Sí, desde las primeras horas del día un gran contingente militar se ha registrado en el aeropuerto de Huamanga, donde se esperaba la llegada del presidente, pero de acuerdo a la información que yo manejo, él ha decidido trasladarse en helicóptero para participar precisamente en una ceremonia en la Pampa de Ayacucho, en Quinoa, en el Con pueblo de Oscorima, Quinoa. ¿no? Sí, precisamente con Wilfredo Oscorima, es ahí donde se realizó pues la batalla de Ayacucho, la emblemática batalla de Ayacucho, seguramente queriendo reforzar no sé, esta narrativa nacionalista que tiene su gobierno, pero lo que sí es que cómo se conoció que José Gerí visitaba Ayacucho fue precisamente porque el 15 de diciembre, mientras se conmemoraban las actividades en la UNCH, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, el Consejo votaba la autorización para que militares y policías ingresen a la universidad y puedan resguardar precisamente actividades del presidente. ¿Qué actividades? La revisión, digamos, la inspección de unos pabellones, de la construcción de unos pabellones que se están haciendo hace un par de años. Para entrar un poco en contexto, precisamente la construcción de estos pabellones se hicieron en la época de los Rolex. Cuando Wilfredo Oscorima le entregaba pues estas joyas de alto precio a la presidenta Dina Boluarte, incluso yo en ese entonces trabajaba en Estación Guari, un medio regional, nosotros reportamos que el día que le firma un decreto de urgencia a Dina Boluarte, precisamente para autorizar a Wilfredo Oscorima que ingrese a una universidad, porque una universidad pública tiene su propio pliego presupuestal, ese mismo día que le firma el decreto de urgencia, Wilfredo Oscorima entrega una pulsera Bangle. Esos son los pabellones que va a ir a inspeccionar hoy y que seguramente pues con Wilfredo Oscorima serán muchas más las fotografías que las que ya se están mostrando ahora mismo. Para igual quienes de repente no tengan del todo el contexto, es una autoridad regional sumamente deslegitimada, ¿no? La población no quiere mayoritariamente a Wilfredo Oscorima. Tiene también una parte que lo respalda, sí. Hay población que lo respalda, pero parte de lo que se ha cuestionado mucho ha sido de la corrupción y del abandono que ha habido sobre obras importantes, pero creo que un poco más orientado hacia el abandono que han sentido en el plano del discurso que tuvo cuando sucedieron las masacres, ¿no? Jamás palabras hacia los deudos, jamás del lado de las víctimas, de familias de su región, de la región que representa, sino más bien de apoyo y de blindaje hacia Dina Boluarte, quien recordemos además, querido Adrián, que había sido denunciada por estas masacres, tenía una denuncia constitucional como principal en la cadena de mando, y que fue archivada por el Congreso precisamente este año, esa denuncia constitucional, y que termina de reforzar esta idea que un poco han trasladado la población ayacuchana, ¿no? Es un pacto que apaña el silencio, la impunidad y que se cierra o que encuentra puntos en común entre las autoridades regionales, la presidencia y el Congreso, que además, hoy por hoy, busca blindar a los militares. Y no olvidar que quien sustenta el informe y quien pide y quien recomienda archivar el informe de las muertes en protestas es el propio José Gerí. Ahí está, y eso es muy importante para que se entienda un poco el rechazo y la importancia que tenían los deudos de verlo hoy, de decirle en su cara, usted forma parte de este engranaje de injusticia, este engranaje que impide que accedamos a la justicia. Y bueno, que es muy difícil que tengan la oportunidad de hacerlo por la gran protección policial y militar que tienen. Sí, los deudos han firmado hoy un comunicado, la Asociación de Víctimas del 15 de diciembre, en que le dicen que él es parte del pacto, le dicen que por memoria, por justicia, no es una persona bienvenida en Ayacucho, y que además, mientras las familias protestaban por garantías de no repetición, porque es algo que a mí me ha causado sorpresa, pero además alegría, que repitan mucho, ¿no? Que ellos, por lo que están sufriendo, por la quebratura de sus familias, por el dolor que arrastran, no quisieran que pase nadie. Claro. Entonces, ellos lo que piden también es garantías de no repetición. Mientras todo eso sucedía, le recuerdan en el comunicado que en Lima se moría Mauricio Ruiz Truco.
Claro, Y que durante las precisamente ya- protestas recientes sí. del mes de octubre. Sí, las primeras protestas del gobierno de José Gerí. Entonces, eso creo que ha sumado también al rechazo que tiene el presidente en las regiones, creo, en las que se han dado las matanzas, pero que en el sur se ha hecho bastante Por sentido, bastante fuerte, supuesto. ¿no? El sur es uno de los eslabones fuertes que recuerda, de los pocos que le recuerda a quienes pretenden pasar por agua tibia la memoria, que no se olvidan a las personas asesinadas. Sucedió hace poco con un ex candidato presidencial, Philip Butters, que recuerdas cómo lo recibieron en Juliaca, y que un poco es lo que han advertido desde las diversas asociaciones de deudos, que va a seguir pasando con cada candidato que pretenda ir a hacer baño de popularidad, mientras que en lo legal o en las posibilidades concretas que tenga, ha apoyado a la impunidad. Hablando de eso, lo que sucedió en la conmemoración del 15 de diciembre fue que marcharon afuera del local de Renovación Popular, Sí. recalcando que también ha sido uno de los partidos que ha apoyado precisamente estos proyectos de impunidad y de búsqueda de amnistía. Quiero recordar, Adrián, no puedo dejar pasar la lista de las 10 personas que fueron asesinadas. Creo que es importante para sus familiares que siempre las mencionemos. Se trata de Josué Sañudo Quispe, John Mendoza Huaranca, Raúl García Gallo, Clemer Fabricio Rojas García, Luis Urbano Saxara, Edgar Prado Arango, José Luis Aguilar Yucra, Leonardo Anco Chaca y Jonathan Alarcón Galindo. Quiero mencionar también especialmente porque creo que es un caso en particular que ayuda a ilustrar la violencia desmedida y lo absurdo o lo innecesario de la reacción militar, el caso de Christopher Ramos Aime, un joven que tenía 15 años, que no participaba en las protestas, que era trabajador, trabajaba para ayudar a solventar los gastos de su familia en el cementerio de Huamanga, Sí. que ese día salía de realizar sus labores habituales, limpieza de nichos, ¿no? Sí. Él ganaba un pequeño dinero Son por 2, limpiar 3 los soles lo nichos, que se muy paga poco por eso. dinero, Sí. pero lo que hacía era limpiaba, recogía las flores que ya Ujú. estaban marchitas, y cuando salía de ese trabajo dirigiéndose a su casa, recibe un impacto de bala directo en el corazón que acaba con su vida. Este tipo de víctimas son a quienes Fernando Rospigliosi se ha referido como aquellas hacia las que la policía obró bien, a favor de los derechos humanos, dijo. Dijo, la policía y los militares obraron en defensa de los derechos humanos. Y Perón dice, y los derrotaron, y por eso los persiguen. O sea, yo, Manuela, te cuento un poco cómo yo me introduzco al tema. A los 2 meses yo conozco a la mayoría de familias, y claro, o sea, nosotros contamos 10 víctimas, pero si vamos al interior de cada uno de estos 10 números, encontramos una historia, ¿no? Encontramos la historia, bien decías, de Christopher Ramos, cuya madre, Hilaria, era madre soltera. Christopher todos los días le prometía que iban a salir adelante, que con la poca platita que conseguirían iban a poder surgir. En el caso de Leonardo Anco, por ejemplo, poco se sabe que su esposa, Ruth, Ruth Bárcena, 2 semanas antes había recibido con Leonardo la noticia de que iban a ser padres de gemelos. embarazada. Y Leonardo ya había soñado con los nombres de sus hijos, sean varones o sean mujeres. Y cuando muere Leonardo, a los días tiene un aborto espontáneo, Ruth. Y no solamente pierde a su esposo, no solamente se queda sola con su hija, sino que se queda sin sus gemelos, Claro. sin el sueño que tenía con su esposo. Y bueno, un poco lo que he vivido este año ha sido ver pues a quienes hace 3 años eran unos bebés, a quienes hace 3 años eran cargados en manos de sus madres, ya crecer con el recuerdo en fotografía, si se quiere, de sus padres. Liam, por ejemplo, el hijo de Yucra, Ujú. él, De José Luis Aguilar. sí, de José Luis Aguilar Yucra, él literalmente ve el cuadro de su padre y se acerca, lo acaricia, le da un beso y dice papá. Y muy probablemente él nunca se acuerde de su papá. ¿Qué se va a acordar de su Era papá un si apenas bebito tenía cuando pues un sucedió. año y medio? Pero ya tiene a sus 5 años que salir a marchar gritando justicia, pidiendo justicia, sin siquiera saber seguramente el concepto de la significa? palabra. Pero eso creo que nos ilustra un poco a cómo se han roto las vidas de 10 familias. No son solamente las 10 pérdidas, sino son 10 familias quebradas, 10 familias con proyectos truncos, 10 familias que repiten constantemente en las entrevistas. Cualquier cosa sería, o sea, literalmente dicen, yo preferiría no vivir que seguir pasando esto. Y bueno,
Los 70 heridos son otra historia. Claro. Muchos de ellos aún con temores de declarar. Yo he estado con 2 personas, una de ellas tiene alojada una bala en la pierna izquierda, no se la pueden extraer porque puede correr el riesgo de no volver a caminar. Él me comentaba como anécdota que le gustaba jugar fútbol, nunca más va a poder volver a jugar fútbol, pero un caso peor es de otro herido al que le cayó un disparo en el ojo, que no perdió la vida de milagro, pero que perdió la La visión. vista, claro. Y que ahora tiene que andar con lentes todo el tiempo, con lentes oscuros todo el tiempo, y que cada vez aumentan los dolores en la cabeza. ¿Y quién ve por ellos? ¿Quién ve por su salud mental? Que es otro tema que también habría que ahondar. Pues, imagínate, estás y fuera que- de campo por completo. Y que es imposible, creo, tener salud mental cuando no se tiene justicia, ¿no? El caso está prácticamente claro. detenido. La justicia sería el paso 1 Sí. hacia una larga sanación o proceso de recuperación, pero ni siquiera puede haber descanso para estas familias que ni siquiera han podido hacer el duelo en paz. No pueden duelar a las personas que han perdido porque tienen que seguir peleando. Eso es inhumano. Tú tuviste una entrevista precisamente el día 15 que estuviste acompañando a los familiares durante esta conmemoración y esta protesta, y me gustaría que podamos escuchar un poco de lo que te trasladaron algunos de Sí. estos familiares. Vamos a ver qué es lo que dicen. Esa es la marcha que se hizo, sí. Ahí estaban en... Ese es exteriores del local de Renovación de Popular, Renovación sí, Popular. cuando, 15 de cuando diciembre. protestaron allá. Ahí Hoy se está. conmemoran 3 años de la masacre de Ayacucho y Mama Adelina García. Indignación para mí como persona. Ellos se han obligado a desplazarse a familias enteras de los lugares en donde vivían, a estos que han esterilizado forzadamente. Claro que sí, joven. Un 15 de diciembre aquí la ciudad de Ayacucho ha sufrido una masacre por parte de este gobierno asesino. Quien aparecía en imágenes era Giovanna Mendoza Manuela. Ella es hermana de uno de los fallecidos. Ella es ahora la presidenta. Y ella, por ejemplo, tuvo el dolor de que tras la muerte de su hermano, a los meses su mamá enfermara tanto que también partiera. Entonces la señora literalmente ahora únicamente viste de luto, únicamente ella misma dice, no vivo para buscar justicia, y bueno, el dolor creo que es latente, es perceptible, y ellos hoy están, de verdad se han juntado, Claro. de acuerdo a lo que yo sé, para protestar en contra de José Geriel, que consideran pues un apañador de Dina Boluarte. Imagínate, si fue quien firmó el documento que terminó diciendo, que terminó blindando a Boluarte, entonces quien no espere que lo vayan a recibir con flores y no creo. aplausos en Ayacucho, porque estas personas siguen exigiendo justicia. Y creo que para cerrar, Adrián, es súper importante lo que mencionas, no se llega a ver todo lo que hay detrás de Sí. una familia que quedó rota, todo el daño, además de emocional, toda la implicancia económica que tiene. Muchas de estas personas dejan sus trabajos, porque es difícil que en un trabajo te estén dando concesiones o permisos todo el tiempo para ir a una audiencia, para ir a una protesta. Muchas de estas personas abocan sus vidas a buscar que sus familiares o la muerte de estos familiares no haya sido en vano. Claro, no quede impune. Solo para cerrar, en el caso judicial, en el nivel judicial, el caso sigue en etapa de investigación fiscal, a pesar de que ocurrió ya hace 3 años, y la reconstrucción de los hechos y las pericias balísticas, algunas de esas recién se han hecho en el 2025. Hay por lo menos 20 imputados por la Fiscalía, pero al día de hoy ninguno procesado, ninguno de los casos medianamente avanzados y toda la cadena de mando, por supuesto, recontrablindada. Sí, en octubre venció el plazo de investigación. Están a la espera, en realidad, de los resultados de algunas pericias. Y, de acuerdo a lo que me han comentado a mí la defensa legal, desde la defensa legal, hay suficientes pruebas para acusar. Se espera entonces que eso suceda y, bueno, creo que quienes más lo esperan son las familias ayacuchanas. Y para un ayacuchano más como yo, eso es tan doloroso, no me imagino. Y no quisiera estar jamás en la piel de uno de los familiares a quien la vida le cambió hace 3 años y a quien la vida se le quebró, el corazón se le partió, y que bueno, creo que nadie quisiera estar en esa posición, y más bien invitaría
a quienes nos siguen ahora por la República, Manuela, en tu programa, a que lean las historias, ¿no? Para que empaticen, para que sepan que hay más que números de víctimas en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Y que crean que detrás de esas personas había sueños, había esperanzas, y en todas, y algo que quiero recalcar, dentro del proceso nunca se ha podido demostrar que haya afiliación, haya cercanía a grupos terroristas. Es decir, en Ayacucho, el 15 de diciembre del 2022, se mataron inocentes. Sí, fue ejecuciones extrajudiciales, según la palabra que acuñaron organismos internacionales. Adrián, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a regresar en instantes con Erwin Siccha, quien es el abogado de Martín Vizcarra, pero antes de eso vamos a ver un breve video. La Navidad es una época de unión y celebración, pero también uno de los momentos en los que más compramos y más desechamos. En este contexto de alto consumo, el llamado del ODS 12 cobra aún más fuerza, recordándonos la necesidad de elegir de forma responsable y sostenible. Esa urgencia se hizo evidente este año, cuando el 24 de julio alcanzamos el Día de la Sobrecapacidad del Planeta, la fecha en que agotamos todos los recursos que la Tierra puede regenerar en un año. Un recordatorio claro de que nuestras decisiones de consumo tienen un impacto real. Lo bueno es que en el Perú, cada vez más personas optan por productos locales, duraderos, reciclables o elaborados con prácticas responsables. Buscan calidad, reparabilidad y coherencia ambiental. Cuando los regalos dejan de ser solo objetos y empiezan a reflejar valores, la celebración cobra nuevo sentido. La economía circular es una alternativa real. Regalar productos reciclados, reutilizables o hechos en la región no le quita magia a la Navidad, la multiplica. Porque celebrar con conciencia es también cuidar el futuro que queremos construir. La voz no se apaga, se escucha fuerte y claro. En la calle se siente el pulso, la verdad no tiene disfraz, lo que esconden los discursos, nosotros lo decimos sin más. Ya no hay miedo, se rompió el silencio, palabra afilada, corazón intenso, Manuela al frente, mirada directa, el ruido incomoda, la verdad conecta. Fuerte y claro, que nadie calle el grito, que el pueblo habla y tiene infinito. Estamos de regreso y ya nos acompaña Erwin Siccha, quien es el abogado de Martín Vizcarra, del expresidente Martín Vizcarra. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy tenemos que hablar sobre esta admisión que ha hecho el Poder Judicial a la apelación, que reabre la revisión de la condena y bueno, y que se abren diversos flancos por los pedidos que se están haciendo. Quisiera que usted le pueda explicar un poco a quienes nos ven y que de repente no entienden tanto de temas jurídicos, ¿qué quiere decir esto en el proceso de Martín Vizcarra, que ya tiene una sentencia que fue emitida en el mes de noviembre de 14 años? Perfecto. En principio, buenos días, Manuela. ¿Cómo está, Te agradezco doctor? el espacio. Creo que también es una oportunidad para nosotros los abogados poder ejercer docencia para todo tu público y voy a explicar el caso de manera sencilla desde una óptica general. Cuando se emite una sentencia en primera instancia, la parte que se sienta afectada, como en este caso el señor Martín Vizcarra, puede impugnarla. Esta impugnación se realiza a través del recurso de apelación. Frente a la interposición de este recurso de apelación, el mismo órgano jurisdiccional que sentencia analiza si se cumplen los presupuestos formales o no para conceder la apelación. ¿Qué es lo que se analiza? Si se ha fundamentado por escrito, si se ha fundamentado dentro del plazo de ley, si lo ha realizado la parte legitimada para ello, y en ese sentido es una calificación estrictamente formal. Revisado y cumplidos estos requisitos, simplemente se concede el recurso. Pero ¿por qué era tan importante para nosotros la concesión del recurso? Porque más allá de que es el trámite regular que tiene que hacerse, ya habían pasado aproximadamente 6 días hábiles desde que interpusimos el recurso y 12 días calendario, si uno lo quisiera tomar en todos los días que han transcurrido a partir de la interposición de dicho medio impugnatorio. Pero la importancia para la defensa de Martín Vizcarra y para el propio señor Martín Vizcarra, que incluso lo reclamó vía Twitter, que no Sí, vi que él había dicho que el plazo legal eran 48 horas. Son 48 horas según la ley orgánica del Poder Judicial para que
el Poder Judicial pueda proveer cualquier clase de escrito. Para que respondan, mejor Para que dicho, a esta respondan, apelación. si sí, si no, y para que pueda darle trámite, ¿no? Eso significa proveer, significa dar trámite a lo que tú presentas, indistintamente de qué es lo que te indiquen. Correcto. ¿No? Entonces, él había reclamado justamente por eso, porque mientras no se concede el recurso por parte del órgano jurisdiccional de primera instancia y no se eleve a la Sala Superior no tiene ningún plazo, primero, para programar todos los trámites correspondientes del recurso de apelación, y segundo, porque nosotros estábamos imposibilitados jurídicamente de solicitar la suspensión de la ejecución inmediata de la sentencia que fue ordenado por el órgano jurisdiccional de primera instancia. ¿Por qué? Porque frente a esa decisión, el artículo 402 del Código Procesal Penal establece que el Tribunal Superior, es decir, la Sala de Apelaciones, puede suspender la ejecución inmediata, bien porque ellos a solicitud de parte, siempre y cuando se atiendan a dos criterios, ¿no? El peligro de fuga y la gravedad de los hechos. El segundo no es tan importante porque evidentemente si hay una sentencia, Ya ha sido valorado ya eso. ha sido en cierta medida valorado, pero el peligro de fuga sí, porque en muchísimos casos, por ejemplo, como del señor Willy Huertas, el exministro, del señor Aníbal Torres, del señor Daniel Salaverry Villa, altos funcionarios, también supuestamente graves los hechos, ya la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y la Sala Penal Especial de la Corte Suprema han suspendido la ejecución inmediata de la sentencia atendiendo a que estas personas asistieron puntualmente a todas sus audiencias, no existía un peligro de fuga, el comportamiento procesal fue adecuado. Y eso es lo que nosotros también incluso indicamos en nuestros alegatos finales. Si ellos tuviesen una decisión discrepante a la posición que tenía la defensa, que en todo caso se suspenda hasta la emisión de la decisión definitiva en sede de apelación. Claro. Antes de que continúe, para explicar un poco qué significa la suspensión de esta sentencia, de la ejecución de la sentencia, quiere decir que como se estableció que era una sentencia de 14 años, empezaba a cumplirla de manera inmediata en prisión. La suspensión, mientras que se resuelve la apelación, lo que busca, lo que le está pidiendo al Poder Judicial es que salga de prisión mientras que se resuelve esta apelación. Este proceso que, como usted ha dicho, es una figura que se ha otorgado ya anteriormente en otros casos conocidos. Correcto, pero no solo ello, porque acá quiero diferenciar. No es la cantidad de la pena la que define si se ejecuta inmediatamente o no, porque ya es conocido por todos que una pena superior a 5 años de pena privativa de libertad es de carácter efectivo. ¿No? Pero justamente eso es lo que nosotros hemos reclamado, porque cuando el órgano jurisdiccional ordena la ejecución inmediata de la sentencia, cita el artículo 57 del Código Penal que habla sobre la suspensión de la pena, que es una figura distinta solo para penas privativas de libertad menores o iguales a 5 años. Okay. ¿No? Evidentemente todas las penas mayores a dicho quantum serán efectivas. Como en este caso. Como en este caso. Pero la ejecución de la sentencia es una figura de carácter cautelar. O sea, es como si se evaluase una medida cautelar, es como si fuese una prisión preventiva, es decir, para asegurar el pronunciamiento definitivo que tengan los órganos jurisdiccionales sobre un determinado caso. Y por eso voy a volver a citar. A Willy Huerta se le impuso 11 años de pena efectiva. A Aníbal Torres, 6 años de pena efectiva. A Daniel Salaverry, 8 años de pena efectiva. La efectividad de la pena no tiene que ver con la ejecución de la condena de manera provisional que atiende solo al peligro de fuga, porque recuerda que hasta que no exista una sentencia firme, es decir, una sentencia ratificada por la Sala Superior, habiéndose agotado todos los mecanismos de impugnación, el principio de presunción de inocencia sigue vigente. Y el principio de presunción de inocencia, como regla de tratamiento, implica que todo procesado, hasta que no haya una decisión firme, con calidad de cosa juzgada, debe ser tratado como tal. Y es por eso que justamente el Código Procesal Penal regula esta figura de que, como regla general, se ejecuta provisionalmente la condena en el extremo de la pena privativa de la libertad, pero si el procesado estuviese en libertad, como en todos estos casos que te he señalado y como en el caso de Martín Vizcarra, podrá suspenderse la ejecución de la pena atendiendo al comportamiento procesal. Y sobre ello,
Los jueces no han dicho absolutamente nada, los que decidieron en mayoría, y por el contrario, el que tuvo un voto singular dijo no se debe ejecutar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque el comportamiento procesal del señor Martín Vizcarra ha sido intachable. Ahora, ellos, claro está, ya no pueden cambiar su decisión, ya la tomaron. Sí, claro. Pero el artículo 418 del Código Procesal Penal le da esa facultad de suspender la ejecución inmediata temporalmente hasta que se resuelva definitivamente la apelación al Tribunal Superior. O sea que faltaría que la sala de apelaciones revise el caso nuevamente, porque tengo entendido que lo que puede pasar ahora, lo que viene, es que, o sea, esto es meramente administrativo hacia el proceso que continúe, ¿no? Falta que se programe una audiencia, que se escuche a la Fiscalía, a la defensa, en caso decidieran dos figuras. Y eso es muy importante antes de entrar ahí para explicar, porque a mí me quedaba esta duda como ciudadana. ¿Cuáles son las dos vías que están ustedes pidiendo que se puedan tomar, ¿no? Una es que se anule el juicio y la otra es que se declare inocente finalmente, ¿no? Que se absuelva, mejor dicho, que en caso de que decían la no nulidad, sea declarado absuelto. ¿Qué quiere decir esto? Y dígame si estoy en lo correcto. A ver, te reitero, yo te agradezco la oportunidad porque es importante que todos los que formamos parte o somos operadores en el sistema de justicia podamos ejercer docencia para la claridad de todos, sí, de ustedes los periodistas, del público en general e incluso de muchos abogados que hablan desinformadamente, ¿no? Frente al recurso de apelación interpuesto, uno puede plantear, si estás en desacuerdo, dos clases de pretensiones. Una pretensión nulificante, es decir, que estás en desacuerdo con todo lo que ha ocurrido, que ha existido vulneración de derechos fundamentales y que se anule todo eso para volver a realizarse un nuevo juicio oral. Anula los actuados del juicio. Todo el juicio. Vuelve a forja cero. Solo hasta inicio de juicio oral. Ok. Correcto. Y la segunda opción es que tú plantees una pretensión revocatoria. ¿Qué quiere decir? Que los jueces no se pronuncien solo sobre si ha existido vulneración o no de derechos fundamentales, sino que se pronuncien sobre el fondo, sobre si el apelante es responsable o es inocente de lo que ha decidido el órgano jurisdiccional de primera instancia, ¿no? Pero estos dos caminos, tanto la nulidad como la revocatoria, es decir, que se declare nula o que se absuelva, es un pronunciamiento que tendrá que realizarse luego de la audiencia de apelación, que puede tomar un buen tiempo. Por ejemplo, los casos de Yantumala, los casos de Toledo. Claro. Ni siquiera hay programación todavía. Todavía no se ha programado de las audiencias de apelación. Pero eso no quita que provisionalmente se suspenda la ejecución inmediata de la sentencia de primera instancia, que ya la hemos planteado. Ayer por la noche hemos presentado formalmente esta solicitud de suspensión y que no necesariamente requiere audiencia. Me explico. Una vez que se concede el recurso por el órgano de primera instancia, que ya se hizo, se eleva a la sala superior. La sala superior va a correr traslado a las partes procesales y las partes procesales darán algunos descargos correspondientes y luego dará cuenta a la sala si el recurso concedido por el órgano jurisdiccional de primera instancia ha sido bien concedido o no. Mayormente dice: se declare bien concedido el recurso de apelación y se prosigue con el trámite correspondiente. En la práctica jurisdiccional, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se pronuncia sobre el pedido de suspensión en este de bien concedido, pero no requiere audiencia. En otros casos se pronuncia en una resolución aparte, pero tampoco no existe audiencia, ¿no? Prescinde Con solo de las el bien audiencias. procedido podría... Sí, o sea, esa es una calificación que hace el Tribunal Superior sobre el comportamiento procesal y si existe o no riesgo de fuga a partir del comportamiento procesal desplegado por el investigado, en este caso ya por el acusado, por el estadio procesal en el que nos encontramos. Pero no requiere audiencia. Pero si la práctica jurisdiccional, porque no todos los jueces actúan de la misma manera, si en la práctica jurisdiccional la sala nos dice, bueno, vamos a someterlo a audiencia, nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Porque desde el año 2021, que al señor Martín Vizcarra se le solicita la primera prisión preventiva, siempre se ha dicho peligro de fuga, peligro de fuga. Este año ha habido 2 requerimientos de prisión preventiva, que peligro de fuga. Sin embargo, la sala dice, no hay peligro de fuga. Y cuando la sala de apelaciones decidió devolverle la libertad al señor Martín Vizcarra, muchos decían, ¿no? Ahora se va a fugar, se va a asilar, no va a concurrir a la audiencia de lectura, y por el contrario, el comportamiento de Martín Vizcarra ha sido un comportamiento
no solo intachable desde el punto de vista procesal, sino que además ha sido correcto desde la palabra que él ha dado a los medios de comunicación de forma pública de que iba a concurrir indistintamente el resultado. Evidentemente existía una preocupación propia, pero también la confianza de quien se considera inocente, pero él ha acudido. Entonces, ustedes estarían apelando a esto, a que se base o que tomen en cuenta cuál ha sido su conducta a lo largo de todo este proceso. Es que eso es lo que ordena la norma procesal que se debe ponderar para la ejecución inmediata o no. El Tribunal Constitucional incluso ha señalado, y la Corte Suprema en múltiples pronunciamientos, que la ejecución inmediata de la sentencia no está supeditada a la discrecionalidad absoluta del órgano jurisdiccional. O sea, eso es una mentira. La ejecución inmediata debe ser sustentada, incluso dice, con motivación cualificada. ¿Qué es una motivación cualificada? Si bien ya todos tenemos derecho a que cualquier resolución judicial que incide en nuestras libertades o en el ejercicio de aquellos debe ser debidamente motivada, cuando se afecte un derecho fundamental como la libertad personal, el Tribunal Constitucional dice, no basta ni siquiera que esté debidamente motivado, sino que esta motivación debe tener una motivación reforzada, una motivación cualificada, una motivación más allá de la simple explicación de las razones, sino que debe justificar por qué se debe privar de la libertad, en este caso, a una persona. Pero tengo una pregunta, perdón que lo corte ahí. O sea, si ya hubo una sentencia, ¿estamos de acuerdo que el camino correcto era privarlo de la... No, por supuesto que no. Pero si era un tema ya sentenciado, sin apelación aún. No. Te reitero. El Código Procesal Penal establece que, bueno, si vas a condenar, tienes que determinar previamente la responsabilidad penal, expresarás los fundamentos, fin del juicio. ¿no? Fin del juicio, determinarás la pena concreta a partir de ello, la pena podrá ser de carácter suspendida o de carácter efectivo, pero habiendo determinado la pena, tú luego tendrás que motivar si esa pena, incluso siendo efectiva, como es el extremo de la condena, se puede ejecutar de manera inmediata o no. Eso no es así, como dicen, si hay una pena efectiva, tiene que ejecutarse inmediatamente. Eso no es cierto. Incluso, como te digo, el Tribunal Constitucional exige una motivación reforzada, una motivación cualificada para determinar si se ejecuta inmediatamente o no. Y es más, el Tribunal Constitucional dice, no están permitidas las motivaciones genéricas para ordenar la ejecución inmediata de una sentencia. Y ese es el caso que ha sucedido, por ejemplo, te reitero, Willy Huertas, Aníbal Torres y Daniel Salaverry. En primera instancia, los órganos jurisdiccionales les han impuesto penas privativas de la libertad efectivas. Por la cantidad de años. Por la cantidad de años, pero ha ordenado la ejecución ha suspendido la ejecución de la sentencia, la ejecución inmediata de la sentencia, hasta que se resuelva la apelación, porque estos tres investigados, estos tres acusados, demostraron un comportamiento correcto, un comportamiento procesal adecuado durante todo el decurso procedimental de sus correspondientes juicios. Doctor, nos gana el tiempo, tengo que hacerle esta pregunta para entender, ¿no? Para ustedes presentar este pedido de suspensión. Para presentar el tema de que se revise, ¿no? Es porque argumentan que en la sentencia la Fiscalía no ha logrado probar, porque también lo he escuchado a usted decir en otras declaraciones, o no ha sido lo suficientemente clara para comprobar el delito del que es acusado. Se basa en 6 testimonios principales, pero ¿cuáles serían estos, no sé si la palabra correcta es errores en la valoración de prueba, que ustedes consideran que sustentan este pedido? ¿Qué es lo que para ustedes no ha hecho bien la Fiscalía? Te lo resumo en breves segundos. Nosotros hemos planteado, ya para el fondo, más allá de la suspensión de la ejecución inmediata de la sentencia... Hablamos del juicio. Del juicio. Nosotros hemos planteado como pretensión principal una nulificante y como pretensión subordinada la absolución del señor Martín Vizcarra. En cuanto a la nulificante, ¿por qué? Primero, porque el señor Martín Vizcarra viene siendo procesado por los mismos hechos en 2 incidentes procesales distintos, lo que ejerce una carga de afectación a sus derechos fundamentales evidente. Nadie puede ser procesado 2 veces por los mismos hechos, indistintamente de la calificación jurídica que se haga, es decir, indistintamente de qué delito considere el Ministerio Público que se ha cometido. 2,
Se levantó el secreto de las comunicaciones y nunca se le comunicó durante la investigación preparatoria. 3. El órgano jurisdiccional ha variado el marco fáctico de imputación, es decir, ha cambiado los hechos que el Ministerio Público sometió a juicio, de lo cual uno no se puede defender, ¿no? 4. Ha omitido valorar prueba de la defensa. 5. Habiendo incluso admitido, por ejemplo, el testimonio del director de UNOPS de ese entonces, Correcto. ni siquiera lo citó porque dijo que le era dificultoso. O sea, ¿dónde estamos? ¿Cómo se afectan los derechos de las personas de esa manera? ¿No? Es más, también hemos cuestionado la vulneración al principio de igualdad, porque los mismos hechos al señor Hernández Calderón se le considera colusión y se le prescribe, y al Martín Vizcarra se le cambia el tipo penal a cohecho para mantenerlo procesado durante todo este tiempo. Entonces, esas son cuestiones que sustentarían la nulidad del procedimiento. Claro. En cuanto a la absolución, hay 2 apartados, Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Son los 2 casos principales. Correcto, pero nosotros no solo sostenemos que la Fiscalía no ha probado, sino que nosotros hemos probado lo contrario. En el caso de Lomas de Hilo, la imputación es que durante los días 4, 5 o 6 de noviembre del año 2013, Martín Vizcarra se reunió con Elar Tejeda Moscoso en las instalaciones de la empresa Obrainsa, ubicadas en San Isidro, Lima. ¿Qué es lo mínimo que tuvo que probar el Ministerio Público para tratar de dar coherencia o verosimilitud al testimonio de su colaborador eficaz? La presencia de Martín Vizcarra en el Lima, lugar, ¿no? Claro, en el lugar No lo ha de los probado. hechos. Nosotros hemos probado, y lo reconoce el órgano jurisdiccional, que Martín Vizcarra el 4 estuvo en Moquegua en 2 eventos públicos. Que el día 5 suscribió un memorándum de rendición de cuentas de viáticos de un viaje anterior, que había sido del 30 de octubre al 2 de noviembre. Es decir, que no coincide en nada con lo que señala este colaborador eficaz, ¿no? Y finalmente, respecto al 6, nosotros acompañamos una resolución ejecutiva regional también suscrita de propio puño por el señor Martín Vizcarra. Pero casualmente el órgano jurisdiccional no valoró, que forma parte de la pretensión nulificante, pero que también está en la pretensión revocatoria, porque con eso se acredita que Martín Vizcarra jamás estuvo en Lima esas fechas, ¿no? De igual manera, por ejemplo, se dice que Martín Vizcarra habría tenido conocimiento de información confidencial que le habría dado en estas fechas, 4, 5, 6 de noviembre del año 2013. Capacidad de negociación. Claro, pero Martín Vizcarra no tuvo conocimiento de ello porque la carta mediante la cual UNOPS comunica al gobierno regional del valor referencial o del valor estimado del... ¿De la obra? No, del valor estimado que fue determinado por UNOPS en su propio estudio de mercado, ¿no? Que solo era de confidencialidad de UNOPS, se comunicó mediante una carta del 25 de noviembre. Pero supuestamente se dice que Martín Vizcarra le entregó esta información al señor Elar Tejeda Moscoso entre el 4, el 5 y el 6 de noviembre. Entonces no cuadra. De igual manera, en cuanto a los presuntos beneficios Aportes, entregados, ¿no? Los aportes. Los aportes de 1 millón de Económicos. soles, 400 y 600 mil que se dice que habrían sido entregados 27, 28 de enero de 2014 y el 4 de abril del 2014. Que son sobornos, en teoría, de Que lo son que se le sobornos. acusa. Más allá de esa situación, el órgano jurisdiccional cambia las fechas, de lo cual nosotros nunca nos hemos defendido. Dice, no fue el 4 de abril, fue el 7 de abril. Oye, pero eso nunca ha sido materia de discusión. Pero más allá de esa situación, nosotros hemos acompañado reportajes periodísticos, documentos suscritos también por Martín Vizcarra en estas fechas que daban cuenta de su presencia en la ciudad de Moquegua. ¿Qué es lo que dice el órgano jurisdiccional, por ejemplo, para acreditar la presencia de Martín Vizcarra en noviembre del 2013 en Lima? Dice, bueno, tengo el testimonio del colaborador eficaz y han venido 3 trabajadores de él. Uno dice que lo vio a finales de diciembre, a finales de 2013, la otra persona que lo vio entre noviembre y diciembre y la otra persona no precisa. Y dice, pero estos 3 testimonios acreditan su presencia en noviembre. Falso, porque la persona que dice que lo vio a finales del 2013, frente a la repregunta que hizo la defensa, indicó que lo vio después de diciembre, después del intercambio de correos electrónicos por el alquiler de la avioneta. Es decir, no cuadra nada de lo que dice el órgano jurisdiccional, simplemente han tratado de concatenar para tratar de acomodar a la versión del colaborador eficaz. Y sobre la avioneta, que es el punto al que ibas a llegar, justamente no puede llegar a haber un soborno porque no era un beneficio personal. Era una cuestión institucional respaldada por las declaraciones de los consejeros regionales y todos los documentos públicos que daban cuenta de que se intentaba promover el uso del puerto de Hilo para el desarrollo de la macrorregión sur. Correcto, doctor. Sí, sin duda es un caso
que Amplio. es amplio, creo que se resumiría en que finalmente para que se obtenga una sentencia de 14 años, todos los elementos deben estar debidamente comprobados, sin razón alguna, sin cabida a Por duda, supuesto, ¿no? sin cabida a duda. Sin cabida a duda, finalmente, porque claro, es cierto que los testimonios existen, que los No se testimonios tienen concordancia, que los testimonios podrían tener cierto sustento entre ellos, pero tiene que existir. Creo que a lo que ustedes están apelando, perdón, es que finalmente la fiscalía tiene que ser quien pruebe, quien otorgue los medios probatorios exactos, que hasta el momento en el juicio, tengo entendido, no existe. Lo único que te puedo decir es que en el caso de Lomas de Hilo solo existe el testimonio de un colaborador. Que existe el testimonio del colaborador, por supuesto, pero no existen otros elementos que sean coherentes con lo que ha dicho. Porque incluso este colaborador dice, el origen del dinero que yo pagué fueron 2 facturas, ¿no? Pero estas facturas eran de mayo y junio del año 2014 y que se pagaron después de la emisión de estas facturas. Pero si supuestamente él entregó dinero en enero y abril, entonces ¿cómo puede ser el origen las transferencias realizadas por Claro. esas facturas? Y en el otro caso, que existe 4 colaboradores Breve, que se por intenta favor. concatenar, lo único que te digo, han participado todos del mismo de procedimiento de colaboración eficaz. ¿Qué personas que participan del mismo procedimiento se van a contradecir? Es absurdo. No es a mí a quien corresponde esta valoración de pruebas, pero al órgano que compete finalmente, sí es quien va a tener que evaluar si la Fiscalía presentó un caso lo suficientemente sólido para que se justifique una condena de 14 años derivada de una persona de la libertad y que se pueda definir, que se pueda establecer sin razón alguna duda de que cometió los delitos que se le imputan. Y eso es, creo, a lo que ustedes están apelando ahorita, decir, hay errores sustanciales en la valoración de pruebas. Gravísimos. Pedimos al órgano competente, porque por eso existen órganos diferentes a lo largo de un proceso judicial, que se haga una reevaluación. Los 3 escenarios posibles: nuevo juicio, que se anule todo, que se revoque la sentencia o que finalmente la confirmen. La confirma. ¿No? Son los Esos 3 son los escenarios 3 sobre el escenarios. fondo. Los 3 Adicionalmente, de la suspensión de la ejecución inmediata de la sentencia hasta que se resuelva justamente la apelación planteada. Doctor Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, nos ha acompañado esta mañana para ilustrarnos de un caso que, claro, tiene muchas aristas porque además es de larga data, está desde el 2020, ¿no? Bueno, desde que se hace la primera imputación fiscal, hasta este año que ha sido ya el de la sentencia y que al parecer tiene para rato. Sí, tiene la propia recarga laboral del Poder Judicial. Creo que el fondo va a demorar un poquito, pero es importante, a efecto de cautelar derechos fundamentales, que se ordene la excarcelación inmediata por el comportamiento procesal del señor Pregunta Martín Vizcarra. breve para cerrar. ¿Usted cree que se le va a otorgar la excarcelación? Debería. No es un caso aislado, te reitero, más allá de estos casos emblemáticos que te he señalado, en múltiples casos ya la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, actuando como lo que va a actuar ahora la Sala Penal de Apelaciones, es decir, en segunda instancia, ha suspendido las decisiones de ejecución inmediata, atendiendo al comportamiento procesal que haya tenido el acusado durante todo el juicio oral, que el señor Martín Vizcarra ha demostrado que nunca ha rehuido de la justicia, ha estado en zonas de frontera, siempre ha participado activamente, ha acudido al acto de lectura de sentencia de manera presencial, pero por sobre todo que incluso durante todo ese tiempo, por lo menos el último tiempo, no ha tenido ninguna regla de conducta que lo arraigue, solo ha tenido comparecencia simple. Y pese a ello, él ha permanecido en el país. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el doctor Erwin Siccha, quien es, repito, el abogado de Martín Vizcarra. Esperamos tenerlo a lo largo de lo que vaya sucediendo, ¿no? Con lo que va a seguir en este juicio. En el caso del expresidente Vizcarra se nos ha ido el tiempo, pero le agradecemos mucho la claridad. Y a todos ustedes que se han conectado con nosotros esta mañana, tratamos de hacerlo didáctico porque yo lo veo en primera persona como ciudadana, a veces los términos son muy jurídicos y uno quiere de verdad comprender. Entonces, gracias por venir a explicar. Y con nosotros, queridos, será hasta mañana aquí en Fuerte y Claro. Chau, chau. Dale like y comparte este programa.